Bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a empezar con lo que es el POES, ¿no? O los famosos POES, que son los procedimientos operativos estándar, ¿no? ¿Qué son los procedimientos operativos estándares, ¿no? Vienen a ser, pues, documentos, como dice acá, que describen un conjunto de instrucciones, ¿no? Entonces, como podemos observar acá, un manual de procedimientos operativos estándares es un documento, como dice, que contiene o describe todos los pasos, ¿no? O las instrucciones que se deben seguir en una farmacia, de acuerdo a las áreas, ¿no? A las áreas que se tienen ahí. Entonces, o a las acciones que se van a realizar, como por ejemplo, cómo se va a realizar un inventario, de repente cómo se debe de hacer cuando se tiene medicamentos vencidos o en mal estado, ¿no? Entonces nos van a describir todo lo que tiene que hacerse en una botica, ¿no? Cómo, quién, cuándo, dónde, todo, totalmente todo. Son los pasos con los cuales uno debe, son los pasos con los cuales uno debe seguir, ¿no? Para poderse guiar de cómo llevar a cabo o manejar una botica. Entonces, esto sí o sí lo tiene que tener una botica o farmacia, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? ¿No? Estandarizar los métodos y procedimientos para prevenir errores. Entonces, generalmente estos manuales de procedimiento, todos tienen que tener las mismas instrucciones, todos tienen que tener la misma forma de desechar un medicamento, la misma forma de realizar un inventario, la misma forma de dispensar, de dar una atención farmacéutica, ¿no? Todo. Por eso es que dice estandarizar, ¿no? Estandarizar todos los métodos y procedimientos. También es importante la correcta interpretación de las instrucciones para evitar fallos en los pasos a realizar. Entonces, cada cosa que nos digan acá, nosotros lo debemos de interpretar de una manera uniforme, ¿no? No cada uno dar su propia interpretación, porque si lo hacemos de esa manera, cada uno interpretamos de acuerdo a cómo lo entendemos, entonces todos vamos a de repente hacer algo diferente, ¿no? Entonces, tratar de que preguntar o entender de cómo se debe de realizar, ¿no? Como dice acá, sirven como una guía para el personal efectivamente, ¿no? Entonces, si yo entro a trabajar como químico o como técnico, entonces me va a servir y no, de repente voy a realizar un inventario. ¿Cómo se realiza? Bueno, me voy al POE, ¿no? Entonces, me voy a guiar ahí cómo se realiza un inventario. Bueno, tengo que llevar estos medicamentos que están vencidos o rechazados. ¿Cómo hago? ¿Dónde los llevo? Entonces, me guío de ahí de cómo tengo que hacerlo, ¿no? ¿Cómo voy a llevar a cabo esa acción? ¿Qué beneficios me trae o qué ventajas me da un POE, ¿no? Es la primera herramienta de entrenamiento de un nuevo personal, efectivamente, ¿no? Como les mencioné hace un momento, si yo soy nuevo, ya sea como técnico, como químico farmacéutico, y nadie me quiere ayudar, porque a veces es así, cuando se va a un trabajo, a veces todos te dicen, bueno, estoy tan ocupado que no te puedo orientar, ¿no? O no te puedo ayudar. Entonces, bueno, aquí me voy al POE, pues, ¿no? Al manual de procedimientos operativos, y ahí me guío cómo realizar una acción, ¿no? El personal a tener una política común de trabajo para disminuir errores y estandarizar las tareas. Obviamente, es lo que se decía, ¿no? Si yo me guío por este POES, entonces no voy a cometer errores, ¿no? Y voy a unificar las tareas en todas las boticas, ¿no? O sea, todo se tiene que realizar de la misma forma, de la misma manera. Sirven para evaluar al personal y conocer su desempeño, obviamente, ¿no? Si yo tengo un interés de ser un buen trabajador, tanto como técnico o como químico, yo tengo que conocer y saber cómo realizar cada procedimiento que voy a hacerlo, ¿no? Y para eso está el POE, que me sirve de una guía, ¿no? Y voy a tener el conocimiento adecuado, pero si yo no lo leo o por lo menos no lo reviso, entonces no voy a saber ni cómo hacerlo. Entonces es una forma indirectamente de que el químico o el técnico evalúe al personal que recién ha llegado si tiene el verdadero interés de trabajar, ¿no? Porque ustedes saben que generalmente cuando se trabaja en una botica, en una farmacia, pues muy aparte de que se pueden vender medicamentos
baratos, el trato que se le da al paciente o al usuario es muy importante, ¿no? Porque si tú tratas bien al paciente, entonces, o al consumidor, él vuelve, ¿no? Me han tratado bien, me han preguntado por lo menos cómo estoy, ¿no? Cómo me siento y me hacen sentir muy bien, muy cómoda. Entonces yo prefiero regresar allá, así me cueste 50 céntimos un sol, que ir allá que me cuesta más barato y me tratan mal, ¿no? O me dicen no hay de frente, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Promueven la comunicación entre los distintos sectores de la empresa, obviamente, pues como les decía, todas las boticas si aplican el mismo POES, los mismos indicadores, procedimientos van a trabajar bien y de la misma manera, ¿no? Son útiles para el desarrollo de una autoinspección y auditoría, sí, porque se supone que si yo estoy cumpliendo con todos estos procedimientos, lo que dicen, entonces yo estoy haciendo un buen trabajo, ¿no? El día que me vengan a inspeccionar, entonces voy a tener todo, ok, ¿no? Todo de una manera acorde con lo que ellos quieren revisar y dentro de todo el marco normativo legal, ¿no? Con el cual ellos trabajan, que es el Decreto Supremo 014. ¿No? Otra de las ventajas es facilita delegar funciones, ¿no? Entonces, claro, porque, por ejemplo, él te pone en inventario, está a cargo de la química farmacéutica, llevar los medicamentos rechazados o de repente estar responsable de tal cosa, el técnico en farmacia, ¿no? Que son los responsables de realizar tales cosas. Entonces, ya tú sabes quién lo va a hacer y qué cosa debe de hacerlo, ¿no? Entonces, es trabajar de una manera más autónoma. ¿Por qué? Porque yo ya sé qué funciones voy a cumplir yo, qué procedimientos voy a realizar yo en esa botica o en esa farmacia, ¿no? Entonces, hay un menor manejo, hay un mejor manejo de todos los procesos que se deben de realizar, ¿no? Entonces, permite la capacitación de los nuevos miembros, sí, como les dije, cuando uno lee estos POEs o estos procedimientos, se autoeduca, ¿no? Entonces, ventajas, disminuye la flexibilidad, tienden a volverse obsoletos, sí, porque tienen que actualizarse cada cierto tiempo, algunos se actualizan anualmente, entonces tienen que estar acorde, ¿no? Con todo lo actual, ¿no? Cambiarlos no nos va a durar años, 10, 20 años, ¿no? Demandan tiempo y dinero para desarrollarse efectivamente, sí, no es fácil elaborar un POE. ¿Cuáles son las etapas de elaboración de un POE? Son 3, elaboración, revisión y aprobación, ¿no? Sabemos que cuando vamos a elaborar tenemos que saber qué cosas poner, ¿no? Qué cosas tenemos en una botica, es pensar qué tengo, ¿no? Primero veo qué tengo, qué áreas tengo, y de acuerdo a las áreas que yo tengo, voy a describir todo lo que puedo hacer en esta área, ¿no? En el área de dispensación, en el área de rechazados, en la área de ventas, qué cosas se deben de hacer, cómo voy a vender, cómo voy a dispensar, cómo voy a llevar los medicamentos al área de rechazados. Entonces, todo eso tengo que yo pensar y elaborarlo, no pensar cómo hacerlo, realizarlo, elaborarlo. Luego que ya lo he elaborado, lo reviso, no veo qué fallas tengo o qué me falta. Luego de haber revisado todo eso, entonces lo apruebo, no verifico si está bien o no. ¿Qué debe de tener? Hablamos de la estructura de lo que es un POE, ¿no? Acá vemos una imagen que parte identificada del POE en la parte superior, ¿no? De cada hoja. Aquí, por ejemplo, esto debe de ir en la parte superior. Pues, ¿qué debe de ir? El logo de la botica, procedimientos operativos estándar, esto sí va código, si gustan ahí lo ponen, hoja, de qué hoja hasta qué hoja, de repente este procedimiento ocupe de la hoja 1 hasta la hoja 4 o solamente de la 1 a 1, ¿no? Qué departamento, título, emisión, cuándo se hizo, ¿no? Sustituya si es que ha habido otro anteriormente, si no, nada. Revisión, si es primera revisión, si no se ha elaborado, si no se ha revisado, no. Copia, número, si es la primera, uno. Emitido por quien lo hizo, verificado por quien lo verificó y aprobado por quien, ¿no? Entonces, el código número que identifica el POE, ¿no? Código, hoja, número de hoja, ya les dije título, área, departamento, quien emite el POE, emisión, es lo mismo que les he explicado, ¿no?
Entonces, acá hay unas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos uno listo, que es el logo, procedimientos operativos estándares. Arriba les ponen botica, por ejemplo, en este caso es Ian Pharma, POE número 003, que es el tercer POE, de páginas del 1 al 5, porque trata, el título es Capacitación Permanente para el Personal de la Botica. Y todo este título de aquí abarca desde la página 1 hasta la página 5. ¿Cuándo se hizo? El 25 de marzo del 2015. ¿Cuándo es la fecha de vencimiento? 25 de marzo del 2017, ¿no? Tiene una duración de 2 años. Fecha de revisión, ¿cuándo tienen que revisarlo? El 25 de febrero del 2017. ¿Qué versión es? La primera, ¿no? Entonces, así. Esas las hojas que van. Parte descriptiva del POE, ¿no? ¿Cómo tiene que ir el POE aquí? Esta es ya la parte superior que hemos visto, ¿no? Este membrete de aquí. Ahora, ¿qué es lo que va? Va objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr con este POE, con esta capacitación permanente al personal? Alcance, ¿no? Hacia quiénes va dirigido, ¿no? De repente solo va dirigido al técnico, al farmacéutico o a todos en general. Lugar de aplicación en la botica, ¿no? El nombre de la botica. Frecuencia, según el cronograma, según la de frecuencia de aplicación, puede ser una vez al mes, 2 veces al mes, 3 veces o diario, ¿no? Base legal o referencia, ¿bajo qué? Se supone que estas normativas están bajo el Decreto Supremo 014, Resolución Ministerial 565-013, ¿no? Que aprueban el Manual de Buenas Prácticas de Dispensación y Prácticas de Almacenamiento. Responsabilidades, ¿quién es responsable? De repente es responsabilidad del propietario, es responsabilidad del químico farmacéutico, es responsabilidad del técnico en farmacia, ¿no? Y acá, ¿no? O de repente de los dos o de los tres. Casos especiales, ¿no? La capacitación del personal técnico se llevará a cabo sobre la base de un programa tal, ¿no? Entonces se emite todo eso. Procedimientos de desarrollo, cómo se debe de realizar, en qué momentos, ¿no? Todo eso. Entonces, ¿cuáles son todos esos procedimientos que se tienen que realizar? Tienen que realizarse y tienen que realizarse en este POE, ¿no? Tiene que haber, como les mencioné, uno de capacitación del personal, otro de recepción e ingreso de los productos farmacéuticos, otro del almacenamiento, otro de la dispensación, otro del expendio, otros de control de temperatura, o sea, de todos tiene que desarrollarse cómo se debe de hacer, cómo se debe de hacer una limpieza en el establecimiento farmacéutico, cómo se debe hacer un control de temperatura ambiental, cómo se debe realizar una capacitación al personal, ¿no? Así, y todos tienen que tener, por ejemplo acá, ¿no? Nos dicen control de la temperatura ambiental, entonces en vez de capacitación ponen control de la temperatura ambiental. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiero lograr con esto? ¿Alcance de quién? ¿En qué lugar? ¿No? Obviamente en la farmacia, ¿no? ¿Con qué frecuencia se va a hacer? ¿Bajo qué base legal? ¿Quiénes son los responsables? ¿En qué casos? ¿Cuáles van a ser los casos especiales? ¿No? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cómo se debe de realizar este control de temperatura ambiental? Todo eso, ¿no? Y acá están todos los procedimientos que tienen que haber, son 15. Son 15. Esto es cuánto hablamos de lo que es el POE, ¿no? Pero también nosotros hablamos mucho de lo que son las inspecciones, ¿no? Las inspecciones farmacéuticas. Entonces, cuando se realiza una inspección, ¿qué es? ¿No? Una inspección es una actividad, ¿no? Una actividad que le realiza un personal debidamente calificado, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, pues, de obtener una información, evaluar y verificar que se están cumpliendo, pues, todas las buenas prácticas de una oficina farmacéutica, ¿no? ¿Y quiénes realizan estas inspecciones? Los químicos farmacéuticos que trabajan en la DIGEMIT o en la DIRIS o en la DIREMIT, ¿no? ¿Cuántos tipos de inspecciones hay? Hay inspecciones reglamentarias, inspecciones de certificación, auditoría, inspecciones por denuncia, inspecciones por seguimiento, inspección para autorización de funcionamiento.
Cuando hablamos de inspección de autorización de funcionamiento, hablamos, ¿se acuerdan de la primera inspección que se realiza, no? Donde vamos, los farmacéuticos van a ver cómo está el local, ¿no? Si cumple con todo lo que dice el informe, están los anaqueles ubicados en su lugar, están las áreas bien definidas, cumplen con todos los requerimientos de acuerdo al Decreto Supremo 014. Entonces, y de acuerdo a eso, les van a dar la autorización de funcionamiento. Es una inspección que se va a realizar la primera, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda dar una autorización de funcionamiento, donde obviamente en la botica o farmacia no tiene que haber medicamentos, ¿no? En este caso, solamente en este tipo de inspecciones es la única que se le va a avisar en qué momento se va a realizar. Luego de esta autorización de funcionamiento se hace una inspección reglamentaria, que puede ser a la semana, que puede ser al mes, que puede ser aquí a unos meses o a un par de años, ¿no? Entonces, en la inspección reglamentaria no se avisa cuándo se va a ir, simplemente llegan los inspectores con su acta correspondiente, ¿no? Y van a evaluar todo lo concerniente al medicamento, ¿no? Y toda la parte administrativa, documentos, van a ver si los medicamentos están acorde con la temperatura que se les indica, hasta 25 grados centígrados, si hay humedad, fecha de vencimiento, ¿no? Todo su POE, su MOF, ¿no? Todo tiene que estar en regla. En el caso que esté bien, no hay ningún problema, solo llenan el acta que está óptimo, ¿no? Cumple con todas las normas, cumple con el Decreto Supremo 014. En el caso que no, pues le ponen en el acta que no están cumpliendo, el cual pues puede conllevar a una sanción, ¿no? De una UIT, media UIT, depende. Las inspecciones por certificación son aquellas que se acuerdan, hemos tenido una clase anterior donde nos dicen que la primera certificación tiene un tiempo de duración de 6 meses, cuando recién estamos realizando una autorización de funcionamiento. Y de ahí se hace una certificación cada 3 años, ¿no? Donde se tiene que realizar pues la presentación de la solicitud 45 días hábiles antes de que se cumpla el plazo, ¿no? Entonces, ahí en ese momento, para darte el certificado, tienen que realizar una inspección, ¿no? Donde van a verificar, pues, todo que se cumpla con todo lo que dice el Decreto Supremo 016, ¿no? Inspección por denuncia, por ejemplo, si nosotros vemos que en una botica, en una farmacia, hay o están vendiendo medicamentos falsificados, adulterados o vencidos, yo puedo llamar, ¿no? Y decir, bueno, en la botica tal están vendiendo medicamentos falsificados, adulterados o vencidos, o de repente la botica está trabajando sin ninguna autorización de funcionamiento, ¿no? Entonces, no necesariamente yo tengo que dar mi nombre, no soy fulanita de tal, no, yo simplemente estoy haciendo la denuncia y nada más, puede ser anónima, ¿no? Entonces, ellos reciben estas denuncias, van y realizan esa inspección, ¿no? Al lugar. Inspección por seguimiento, lo mismo, ¿no? Entonces, van y, por ejemplo, compran, les indican que aquí en esta botica están vendiendo medicamentos falsificados, van y compran el medicamento, o de repente esta botica supuestamente tiene que estar cerrada, y ellos entran y está abierta, ¿no? Entonces, o no tiene autorización de funcionamiento, entran, compran medicamento con la boleta respectiva y obviamente sin nada que los identifique como el personal de la DIGEMIT, DIREMIT o DIRIS y se retiran, ¿no? Luego vuelven los dos, el que lo compró con el otro inspector y realizan la inspección correspondiente, ¿no? Y él tiene con qué avalarse porque tiene la boleta que compró ahí el medicamento. ¿Qué quiero lograr con esta inspección? ¿No? Como les mencioné al inicio, comprobar que se está aplicando, se está cumpliendo con todas las buenas prácticas de la oficina farmacéutica, ¿no? Entonces, ¿cómo veo que se está aplicando? Verificando con todo lo que están haciendo ahí, con todos los medicamentos, si están con sus fechas de vencimiento adecuadas, si no hay medicamentos vencidos vendiéndose, si no hay medicamentos adulterados, si están con sus horarios, trabajando en los horarios correspondientes, si tienen químicos o no, si están presentes o no, entre otras cosas, ¿no?
¿Con qué finalidad? Pues obviamente con la finalidad de evitar problemas de salud pública, ¿no? ¿Quiénes son las instituciones a cargo de la vigilancia sanitaria de los establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos, ¿no? Está la DIGEMIT, pero la DIGEMIT sabemos, por un inicio también que hicimos de clase, que en realidad ellos lo hacen en un laboratorio, ¿no? Quienes hacen en las oficinas farmacéuticas son la DIRIS, ¿no? Las DIRIS. Y la DIREMIT en algunas regiones. ¿Qué nos dice la norma, en una normativa que se sustenta en una inspección, ¿no? En el Decreto Supremo 021 nos dice en el artículo 81 que la aplicación de las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas de dispensación, entre otras, se deben de dar con el cumplimiento de todas las disposiciones comprendidas en el presente reglamento, ¿no? Que deben ser verificadas a través de las inspecciones periódicas, ¿no? ¿Cómo se debe desarrollar las inspecciones? Entonces, deben de llegar los químicos, los inspectores, los cuales deben de estar debidamente identificados, ¿no? Con su DNI, con una carta de presentación, ¿no? Que indiquen quiénes son, cuántos van, y con su acta, ¿no? Tienen que ir 2 inspectores sí o sí, ¿no? Entonces ellos realizan, como observan acá, las inspecciones, no toman cualquier medicamento al azar, los inspeccionan, si por casualidad ahí se les pasó uno con fecha de vencimiento y ya fuera. Entonces aquí, como observan, ¿no? Ya saben ustedes que debe de haber en un local, si tienen libros oficinales, que estén de preferencia todos los libros, ¿no? Al día, obviamente, su termómetro o termigrómetro, ¿no? Su extintor, todo en regla, ¿no? Profesora, un compañero, Yasemir, me acaba de comunicar que si la puede dejar en... Ya. Bien, algunas medidas de seguridad, infracciones y sanciones que se puedan dar, hay varias, ¿no? Inmovilización del producto, ¿no? Por ejemplo, si este producto se ha verificado de que está adulterado, está producto vencido, que no se toque, ¿no? Porque van a realizar los análisis correspondientes y de ahí si sale verdadero o no por una denuncia que ha habido, entonces de acuerdo a eso se les va a dar la sanción correspondiente, ¿no? Incautación, cuando se hace, por ejemplo, en el hueco, ¿no? Se incautan medicamentos que están falsificados, ¿no? Retiro del mercado, decomiso, destrucción, suspensión de registro sanitario, cancelación del mismo, ¿no? Cierre temporal o definitivo de la empresa o la botica. Son medidas de seguridad que se van a tomar. ¿Cuáles son las sanciones? Multas, ¿no? Las multas que tienen que pagar. Como les dije, de repente es una UIT, 2, 3, de repente, dependiendo de la gravedad, ¿no? El cierre temporal o el cierre definitivo, suspensión de registro sanitario o cancelación del mismo, ¿no? Pues acá está toda la documentación que tienen que tener, ¿no? Su área de su infraestructura, su ropa, de acuerdo a eso. En cada UIT depende del año en el que estemos. Por ejemplo, ahora creo que estamos en 4.450, creo que está una UIT, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se va a pagar el porcentaje que indique de acuerdo a la gravedad de lo que se está incumpliendo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se da la multa.